Hola estimados estudiantes, vamos a realizar un ejercicio de intervalos. En este caso vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos una intersección de intervalos. Entonces tenemos el siguiente caso. Tenemos el intervalo A, que son los números comprendidos entre 4 y 6, incluidos los extremos. Y el intervalo B, que son los números comprendidos entre -1 y 5, en el cual el extremo inferior, que sería -1, no está siendo incluido dentro de el intervalo B. Entonces nos pide que grafiquemos la intersección, mostrar el intervalo de solución y graficar los tres intervalos. Primero vamos a mostrar el intervalo de solución. Entonces, ¿qué sucede con el intervalo de solución de este caso? Bien, en este caso el intervalo de solución son todos aquellos números que están comprendidos entre A y B, pero que son comunes en los dos intervalos. Entonces tenemos que empezar a analizar qué sucede dentro de los intervalos. Ahora bien, muchas veces la intersección es más fácil primero graficarla y después sacar cuál es su intervalo de solución. Acá lo vamos a ver primero analizándolo de forma matemática. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, tenemos el primer extremo, los extremos inferiores, que serían -1, y tenemos un extremo inferior que es 4. Ok, entonces, ¿qué sucede? -1, 0, 1, 2 y 3 no son parte de ambos intervalos, pero para poder sacar la intersección, la forma más fácil es la siguiente. Tenemos que analizar el intervalo inferior o los extremos inferiores de uno de los intervalos y decimos 4. Perfecto. Tenemos 4 y lo vamos a evaluar entre -1 y 5. ¿Qué sucede? Entre -1 y 5 existe el número 4. Tenemos -1, tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4 y 5 dentro del intervalo B. ¿Esto qué quiere decir? Dentro del intervalo B tenemos, lo voy a escribir a forma de conjunto. Lo voy a escribir a forma de conjunto. Dentro del intervalo B tendríamos -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ellos forman este conjunto, supongamos. Dentro del intervalo están ellos. Usted se preguntará, entonces, ¿un intervalo qué es? Un intervalo es una representación de un conjunto sin enlistar todos sus elementos, en pocas palabras. Entonces, ¿qué sucede? 4 está dentro del intervalo B. Y 5, que es el extremo superior del intervalo B, puede estar dentro también de la intersección. Pero usted me va a preguntar, ¿y eso cómo lo podemos verificar? Vamos a ponerlo, solo voy a poner a forma de conjunto, a forma de intervalo de un solo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos 4, 5, 6. Ok, ¿cuáles son los elementos comunes en los dos intervalos 4 y 5? Se puede hacer de forma analítica o lo podemos hacer de esta forma. Enlistarlos y ver cuáles son los que comparten. Conste, si tenemos intervalos demasiado grandes se nos va a complicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el conjunto solución o el intervalo solución en este caso, porque son intervalos, sería que C sería desde 4 hasta 5, con ellos incluidos. Con ellos incluidos. Ahora bien, ¿cómo queda de forma gráfica para poder llegar a una conclusión de esta forma? Que es más fácil intuirlo de forma gráfica.
Bien, y nos venimos a la gráfica y vamos a graficar, válgase la redundancia, los dos intervalos. Vamos a graficar primero el intervalo A. Voy a graficar primero el intervalo a ver qué es lo que sucede. Estaba poniéndole una mejor escala y acá graficamos el intervalo A, que es desde 4 hasta 6. De 4 a 6. Por los nombres de los puntos no se preocupe, ya es por defecto que los pone GeoGebra, pero por eso se los estoy removiendo. Entonces acá tenemos A y B sería desde menos 1 hasta 5. Entonces por acá vamos a graficar a B, que sería desde menos 1 hasta 5. Es más fácil identificar la intersección con la gráfica. Ahorita va a entender por qué. Y tenemos acá la gráfica. Y a esto le llamamos B. Entonces, ¿qué sucede? La intersección es el segmento de gráfica donde los dos intervalos coinciden. Usted se va a preguntar qué quiere decir eso. Ok. Empezamos a ver. El intervalo A inicia acá en 4 y termina en 6. El intervalo B inicia en menos 1 y termina en 5. ¿Cuál es el único segmento de la línea recta? ¿Cuál es el único segmento de gráficas donde se puede apreciar que coinciden las dos gráficas? Simple y sencillo. Voy a acercarlo un poquito más, no importa cómo nos quede la escala. El único segmento donde las dos gráficas coinciden, y no es que una esté sobre la otra, sino que en su graficación podemos ver que el único segmento donde coinciden las dos gráficas es entre los elementos que están entre 4 y 5. Entonces ese es el segmento o ese es el intervalo de solución de la intersección. El único sector de la gráfica donde tanto la gráfica de A como la gráfica de B tienen elementos en común. Es el único lado donde podemos visualizar que ambos tienen elementos en común. Entonces esa es la intersección. Entonces este sería C. Este sería nuestro elemento C o nuestro intervalo C. De forma gráfica es muchísimo más fácil interpretar la intersección que de forma analítica o de forma matemática. Recomendación para las intersecciones: sí les recomiendo primero graficar y después dar la solución. Se le va a hacer un poquito más fácil. La unión pues es mucho más fácil poderlo hacer antes de la gráfica. O la representación también es muchísimo más fácil. Pero una intersección se le va a hacer muchísimo más fácil primero graficarlo para poder obtener cuál es la solución. Hasta acá el video de intersección de intervalos. Un cordial saludo.